Bueno, otro bloque de ¿Qué pasa? Acuérdense que nos pueden seguir a través de www.trainingtime.com.ar o mandarnos mensajes al quepasatv@gmail.com o si no nos siguen a través de Facebook. Bueno, bloque de salud. Lorena, contanos un poquito y vamos a hablar del tema del dolor de cabeza, todo ese tipo de cosas. Sí, como te lo había prometido hace varios programas atrás, vamos a hablar del dolor de cabeza, que es también una de las patologías que hoy en la actualidad afecta a muchas personas. De todas las edades, grandes y chicos, hombres y mujeres por igual. Sí. Bueno, vamos a definir que el dolor de cabeza es un dolor constante que uno tiene en la cabeza, que todo el mundo lo conoce. Pero ¿cuál es el tema? La causa más probable y más frecuente es, por ejemplo, las contracturas de los músculos del hombro, del cuello, la garganta, la mandíbula, el cuero cabelludo. Y estas cefaleas, como se las conoce comúnmente, son de tipo tensional. ¿Sí? Bueno, después tenemos otros tipos de cefaleas, cefaleas en brote o cefaleas sinusales. Las cefaleas en brote son las que aparecen bruscamente, se dan en lapsos de en días o en meses y son muy poco comunes de verlas. En cambio, las cefaleas sinusales, que son los dolores en sí de cabeza, pero por causas mucho más comunes, por ejemplo, un resfrío, un resfriado o una gripe o síndromes premenstruales, también originan el dolor de cabeza. Ahora, decime, ¿es lo mismo cefalea o jaqueca? Cefalea o jaqueca no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la cefalea está dada a ambos lados de la cabeza, por ejemplo, y puede aparecer habitualmente en la zona occipital, en la zona posterior de la cabeza y llega hasta la parte anterior. Bueno, el dolor es de tipo opresivo, es como si tuviéramos una banda, una vincha que nos aprieta la cabeza. Bueno, es ese tipo de dolor. En cambio, la jaqueca es mucho más agudo, mucho más fuerte, uno lo siente más, es más constante. El dolor que tiene es pulsátil, ¿sí? Y se da en un solo lado de la cabeza, que puede llegar a que sea del otro lado, pero generalmente es de un solo lado de la cabeza. Estas jaquecas se dan por otras causas también, no solamente porque habíamos dicho, la migraña o cefalea o dolor de cabeza se lo conoce de esa manera, y la jaqueca ya tiene implícito un estado de enfermedad de base, por ejemplo ACVs, neoplasias o cánceres que también se conocen mucho por los dolores de cabeza. Y quería más que nada, para que la gente sepa en qué condiciones y en qué momentos hay que llamar al médico, llamar a las urgencias, es cuando, por ejemplo, ¿cuándo debemos acudir al médico? Cuando el dolor de cabeza lo tenemos constantemente y se agrava. Cuando una persona tiene cáncer o una neoplasia y reaparece el dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza no cede en 24 horas, sino que se agrava. Cuando de repente afecta un solo lado de la cabeza y afecta el ojo y puede estar hinchado el ojo y rojo. Pueden ser signos, la cefalea en sí, el dolor de cabeza puede ser signo de alguna otra enfermedad que se esté desarrollando o que ya tengamos y no sabemos. Y de repente, por ejemplo, como estábamos hablando, las cefaleas sinusales son cefaleas que se dan en la parte frontal de la cabeza y en la cara, y se debe, por ejemplo, a la afección de los senos paranasales, ¿sí? Es donde nosotros tenemos las defensas en la parte anterior de la cara. Entonces, al estar tapado por una sinusitis o por algún proceso inflamatorio de origen gripal o de origen bacteriano, produce una cefalea sinusal con la consecuente goteo por la nariz, un goteo posterior, en la nariz posterior, sería ya para la garganta, una irritación de la garganta, ¿sí? Y bueno, nada más que otras de las causas que pueden producir cefaleas que no son tensionales, que no son sinusales, que no son jaquecas, pueden ser la mala posición, ¿sí? Las malas posiciones, por ejemplo, al escribir en la máquina, en la computadora, o hacer otros tipos de actividades que nos hacen que el cuerpo lo tengamos en posiciones que hagan que los músculos, tanto del cuello como de la espalda, se contraigan. El bruxismo, que es cuando una persona continuamente, ya sea por un tic nervioso, por nervios o en la noche, durante la noche también puede ocurrir, que mantenga las mandíbulas muy apretadas y contraídas. ¿Sí? Después, por ejemplo, esforzarse demasiado en algunos ejercicios, eso también puede producir tipos de jaqueca.
¿sí? Y también pueden producirse por un resfriado, como habíamos dicho, por fiebre o algún dolor o algún otro dolor muscular o que incube alguna enfermedad. Bien. Lo más común de repente es las cefaleas que se pueden llegar a dar o los dolores de cabeza es por el consumo de alcohol, consumo de drogas psicoactivas, ¿sí? Y también, por ejemplo, de no dormir suficiente, no descansar, y algunas comidas también pueden dar dolor de cabeza, por ejemplo, el chocolate, el café. Sí. Hay que tienen, o sea, estas comidas, hay ciertas comidas que tienen sustancias que modifican los hábitos o modifican las presiones arteriales y, por ejemplo, por ende pueden dar un dolor de cabeza. Eso, por ejemplo, ya hablando del tema de migrañas, ¿no es cierto? Cuando te afecta una sola parte, por ejemplo, esta parte de la cara, te afecta también la luz, los sonidos, ya, no, hay que diferenciar. Es muy agudo. La migraña en sí, que se conoce como cefalea, migraña, es la comúnmente que nosotros conocemos como cefalea tensional, del estrés, del cansancio, de las malas posiciones, ¿sí? Y bueno, habíamos dicho que la cefalea o migraña se da a los dos lados de la cabeza, de forma opresiva. En cambio, la jaqueca se da en un solo lado de la cabeza y de forma pulsátil. Eso ya interviene en lo que es la vasculación, la vasculatura, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta cuándo pasa de serio a grave, cuando, por ejemplo, la jaqueca nos despierta. Son peores por la mañana, ¿sí? Cuando duran más de 2 o 3 días, ¿sí? Y cuando aumentan de patrón e intensidad. Capaz que hoy me duele un poco, mañana amanezco con que me duele mucho más. Y si esto subsiste durante varios días, ya hay que ir a un médico, recurrir a una urgencia. Insoportable. Es insoportable. Aparte que... Hay que tener en cuenta también, estos días, el calor, también produce una vasodilatación en los vasos del cerebro y también puede producir una pequeña migraña, pero eso es lo menos. ¿Sí? Uno tiene que tener en cuenta cuando la migraña es de mayor intensidad y interfiere con los quehaceres domésticos. Claro, sí, porque te inhabilita totalmente, porque imagínate, sufrir de migraña y no puedes, la luz te molesta, te molestan los ruidos, ya no te deja trabajar directamente. Verdad. Otra cosa que en esto que estamos hablando he recordado, que tienen que tener en cuenta también que una de las causas o de las consecuencias graves que puede llegar en una migraña es o acompañarse, más frecuentemente se acompaña de otros síntomas que son los síntomas premonitorios que habíamos visto antes en otras patologías que habíamos visto. De repente cuando la cefalea se acompaña con una pérdida de la fuerza de alguna parte del cuerpo, con una parálisis o con no poder hablar bien o no poder o perder la visión, no poder ver. También hay muchas, o el oído, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Mientras el dolor dure escaso tiempo y no sea de mucha intensidad, es compatible. Mientras el dolor interfiera contra las actividades normales de una persona, ya es paramédico. Ya se complica. Sí. Bueno, Lore, buenísimo, y bueno, seguiremos tratando otros temas de interés. No sé si tenés algo preparado para el próximo o... Para el próximo sí tenemos algo preparadito. Buenísimo. Así que ya vamos a ir adelantando. Buenísimo. Bueno, le mandamos un saludo a Fabián, el titular de Gencopi, un auspiciante de años nuestro que siempre nos acompaña. Y ahora, recordando notas, nos vamos a ir con la nota que realizó Julieta a los chicos de la Escuela Marplatense de Taekwondo. Así que vamos con esa nota y ya enseguida volvemos.